cosa que yo vea en los arreglos y que no esté del todo bien, yo la llamo y nos comunicamos, ¿eh? Señor Reinaldo, como le dije, creo que es mejor que no me llame más, que no me busque más. Va a ser lo mejor. Usted es un hombre casado. Mi hijo se portó muy mal con su hija, la engañó, ya se lo dije. Y nosotros, pues... no debe existir un nosotros. Griselda, quiero que sepas que respeto tu decisión y... que aunque parezca mentira, voy a extrañar estos madreboganazos que... Qué bueno que permitieron que te conozca más, ¿eh? Sí. Gracias. Señor Reinaldo, No, por favor, no tienes que decirlo, no tienes que decirlo. Aquí está lo que resta del pago. Está completo, puedes contarlo. No hará falta. Confío en usted. Señor Reinaldo, quería agradecerle todos esos platos tan deliciosos que preparó para mí. Y también felicitarlo por su renovación de votos. Nunca antes había conocido a nadie que quisiera casarse 2 veces con la misma persona. Su esposa es una mujer muy afortunada. Bueno, quiero que sepas que le voy a decir que fuiste tú quien hizo los arreglos en el restaurante, ¿sí? Lo que usted considere estará bien. Bueno, adiós. No, un momento. Tengo un pequeño detalle para ti. Sí. Ser parte de tu historia, de tus secretos. ¿Aceite? Sí, pero es un gran aceite, es el que usamos para cocinar aquí en el restaurante y quiero que lo tenga de recuerdos. Gracias. Adiós, señor Reinaldo. Es mi sueño hecho realidad. Y es que hoy por fin entiendo lo que es amar de verdad. Y no sé cómo decírtelo. No sé cómo decírtelo. Fue un bonito sueño de príncipes y sirenas. Mientras duró. Ay, buen trabajo, Griselda. Marido en alquiler a la orden. Y ahora, de vuelta a la realidad. Y en camino a casa. Seguirte hasta el fin, porque yo jamás me había sentido igual, porque tú eres mi sueño hecho realidad. Y es que hoy por fin entiendo lo que es amar de verdad. Y no sé cómo decírtelo. No sé cómo decírtelo. Sé que aunque he sufrido en el pasado y las cosas del amor se fueron yendo día a día, y sé que ese abandono trajo algo. El sentirse sola frente al mundo te da fuerza día a día. Cuando te miro a los ojos y me das esa sonrisa, dejo de ser la mujer que trabaja día y noche, que soñaba que este amor le iba a llegar. Porque yo soy la mujer que entrega su corazón con la mirada al cielo. Nada y nadie cambia lo que soy. Porque yo soy la mujer, no estoy dispuesta a perder con la mirada. Hija. Mamá, ¿qué pasa?
Ya lo conseguiste. Después de intentarlo tanto, lo conseguiste hacer las cremas. Sí, mamá, lo conseguí. Gracias a ti por darme fuerza, por reñir conmigo, por estar ahí al pie del cañón insistiendo. Ay, mi amor. Yo nunca perdí la fe en ti. Yo sabía que lo ibas a lograr. De la misma manera en que doña Olga también lo sabía. Fue por eso que te dejó el cuaderno de recetas a ti. Ay, felicidades. Gracias, mami. Cuidado, muchachos. Ya sé que son profesionales, pero hoy cualquier cuidado es poco. ¿Te ayudo, plebeyo? Yo puedo solo. Ay, no me lo puedo creer. ¿Qué cosa? Hoy el día más importante para la reina del Nilo y tú vas a salir. Ah, es que la reina del Nilo va de fiesta en fiesta porque nació rica. Yo necesito trabajar para poderme pagar los lujos a los que no pienso renunciar. Así que adiós, Frog. Es perra. ¡Rosario! ¡Materialízate ya enfrente de mí! ¡Racachán! ¿Le gustó? Estoy entrenando para ser el genio de la lámpara. ¿Qué desea la reina del Nilo? Manicure, pedicure, mascarilla facial, masaje, peluquero, maquillista y todo lo demás en el orden correcto de ejecución a partir de ahora. Todos al servicio de la reina en la tarea más grande de vuestras vidas. Hacer la belleza más bella todavía. Acabo de ver una entrevista de Jorge Muralla en la televisión. Dice que eres un estafador. Hijo de su madre. ¿Qué más dijo? Que no estás con la moral alta. ¿Y tú qué piensas? Que con moral o sin moral tienes que traer el dinero a la casa o estamos en quiebra. Grandotote, pon atención a lo que te voy a decir. Hoy vas a tener que luchar como nunca has luchado en tu vida. No hay otra salida. Es ganar o ganar. ¡Wow! Veo que te estás tomando el entrenamiento muy en serio. Hace años que no me sentía tan bien. Y también me he dado cuenta que has hecho buenas migas con el Iván. Sí, es buen tipo. Y muy mujeriego. Ok. Hola, guapo. Hola. Voy a acabar con Muralla. Eso es lo que todos esperan. Sobre todo yo. Voy a acabar con él aunque esté de por medio de mi vida. No, de ninguna manera. Te quiero vivo y con mucho dinero. ¿Lo entiendes? ¿Por qué no nos ponemos al día tú y yo? Me encantaría, pero después de la pelea y te voy a recompensar con intereses. Para ti todo el tiempo del mundo, mi amor. ¿Lo juras? Con mi corazón en la mano. Mi amor, por favor, guarda toda esa energía para la pelea. Solo una vez, así. Una calentadita. Ay, chiquitita. Vente, vente. Bueno, esto tiene que ser justo ahora. ¿Quién será? ¿Interrumpo algo? Clinton. Dejen eso para después de la pelea, ¿sí? Por favor, Clinton, está claro que el campeón va a ganar. En el primer round, ¿ok? Pero para eso hay que estar concentrado. No te preocupes, nosotros vamos a obedecer las reglas. Lo sé. Y para estar seguro voy a permanecer cerca. Así que aquí me quedo. Voy de salida. Ah, Paloma, ya puse la camilla en tu carro. Por cierto, ya hice la limpieza en casa de doña Olga. Y quería preguntarte, ¿qué piensas hacer con esa propiedad? Tengo entendido que es tuya. Sí, es mía, pero aún no sé qué voy a hacer. Bueno, pues yo conozco a un buen realtor.
por si la quieres poner a la venta. No sé. Tengo la sensación de que antes de lo que imaginamos va a estar ocupada. Ah, bueno, ¿tú piensas mudarte para allá? No, ni hablar. Yo estoy bien donde estoy, pero es una corazonada. Bueno, en fin, estoy retrasada. Ocúpate de cualquier cosa, Víctor, Vale, ¿sí? ve tranquila que yo estaré pendiente. Gracias. ¿Qué onda, Vic? Hey, ¿qué? Buen día. ¿Todo bien? Todo bien. Buenos días. Hola y chao. Ey. ¿A dónde con tanta prisa? ¿No vas a desayunar antes de salir? No, quiero llegar temprano a la universidad. ¿Por qué vas a la biblioteca o qué? No, Daniel, lo que pasa... Quiero hablar con Patricia. Quizás hoy si quiera escucharme. Uy, pues lo dudo. Hoy tiene lo de la renovación de los votos matrimoniales de los papás y de hecho Patricia le dijo a Vanessa que no iba a ir a la universidad. Adelante, por favor. Las bebidas donde les dije y la comida directamente a la cocina. Perfecto, muchas gracias. Sonriendo, eso. Hola. Hola. Wow, hoy va a ser un día muy largo. Ay, Matilda, ni me digas. Ay, gracias. Estoy muy nerviosa, porque nunca antes en la historia de este mundo y sus alrededores había habido una fiesta tan grande como esta, ¿eh? Ay, fue el exagerado de Rock quien te dijo eso, ¿no? Sí, pero... Mira, siendo así es mejor que pongas extremo cuidado, toma. Porque sin exagerar, nunca antes en la historia del mundo y sus alrededores se vería un ataque histérico tan grande como el que le iba a dar a mi madre si rompes algo. Ay, Patita, de veras. Muchísimas gracias. Porque ya no estoy nerviosa, ¿eh? ¿No? Ahora estoy... Ay, Elsa, ve al jardín. No. Elsita, cuidado. Tranquila. ¿Todo bien? Bueno. Así que hoy tienes fiesta. Patricia, por favor. Patricia, ¿me estás escuchando? Patricia. Desnudo estoy. No sé por qué insistes y sobre todo por teléfono, hombre. Insisto, porque estoy loco por ella. Y ella puede intentar olvidarme las veces que ella quiera. Yo no lo voy a permitir. Sí, pero ya te dijo que no la llames, que ni te la acerques. No, una cosa es lo que ella dice y otra cosa es lo que yo sé que ella piensa. Y ella vino a verme y nos besamos. No. Ella vino aquí, tú la besaste a la fuerza. Antonio, tu presión solamente va a empeorar las cosas. Ya entiéndelo, por favor, hombre. Desnudo estoy. Bueno, hay que dejar listos todos los blinis, ¿sí? Déjalo, eso ya lo tengo todo avanzado. Bien. La crema agria. Ya lo hice y el caviar ya lo entregaron. Así es. Buen día a todos. Buenos días. Mua, ¿te ayudo en algo? Sí, por favor, mi amor, por favor, ven. Quiero que pruebes el omelette de champiñones que le preparé a mi hija favorita. Ay, se ve muy rico. ¿Y mi madre todavía no se ha despertado? Sí, ya se despertó, pero se está cambiando para su día de novias. ¿Novia? Ay, no, tijerazos. No, mi pelo no lo toquen. Ro, ¿cómo estoy de tiempo? Atrasada para el masaje. Bueno, ya se hizo pelo, las pestañas. Bueno, sí, para el masaje. Sí, un masaje. Eso es lo único que necesito en este momento. Bueno, ya, largo de aquí. Se vayan todos ya. No los vi. Solo segundo del día de los votos faraónicos de la reina, vamos. Te puedes acostar. ¿Te lavaste bien las manos, prima? Sí, muy bien. Y me las volveré a lavar después de que termine contigo para limpiarme tus malas vibras. Ese Teresa comentario... Cristina, te puedes acostar. No vine aquí a conversar. Déjame ayudarte. Estoy lista. Sí, déjame taparte acá. Ay, Teresa Cristina, yo sé que esto es lo último que quisieras escuchar en este momento, pero estoy percibiendo que no deberías seguir adelante con la fiesta de renovación de votos.